Ya hemos resumido la grabación. Buenas tardes, buenas noches, no sé si buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan aquí en la sala y aquí en el internet. Bienvenidos a la mesa redonda Overlooked Countries and Regions, Central America, the Caribbean, beyond Cuba, Paraguay. Nuestra primera presentadora es Emily Maguire. Emily A. Maguire is an associate professor in the Department of Spanish and Portuguese at Northwestern University, where she specializes in literature of the Hispanic Caribbean and its diasporas. She's the author of Racial Experiments in Cuban Literature and Ethnography, que fue publicado a University Press of Florida 2011, second edition 2018, and the co-editor with yours truly, Antonio Cordova, of Posthumanism in Latinx American Science Fiction, forthcoming next month, fingers crossed, with Padre Macmillan. Her articles have appeared in Revista de Estudio Hispánico, Small Act, A Contracorriente, SAAP Journal, and Revista Iberoamericana, among other places. She's currently finishing a second book project on the temporality of Caribbean science. And the title of her talk, Abriendo Camino, la ciencia ficción en Puerto Rico y la República Dominicana. Está llegando el robot. Sí, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por la introducción. Yo voy a hablar en español porque creo que mis co-ponentes también van a hablar en español y así podemos tener una conversación. Pero obviamente, dado esta facha, podemos hablar en inglés. El desarrollo de la ciencia ficción en Puerto Rico y la República Dominicana obviamente ha seguido una trayectoria diferente en cada contexto nacional. Lo que estas historias tienen en común, sin embargo, es que la presencia visible, notable, marcable de la ciencia ficción en la producción cultural y sobre todo en la producción cultural que podríamos llamar mainstream, es realmente un fenómeno de las últimas 2 o 3 décadas. Creo que parte del creciente interés en el género tiene que ver con la manera en que las tecnologías, sobre todo el Internet, han permitido una nueva circulación de textos mediante blogs, revistas digitales y nuevas redes de escritores y fans. Y esto es un fenómeno que realmente se ha convertido aunque no voy a hablar en detalle de Cuba, aquí se ha convertido en un fenómeno realmente caribeño en términos de comunidades y redes, ¿no? Pero otra parte yo creo que se debe al estado de crisis, con diferencias, pero de crisis de la región y la manera en que la literatura de ciencia ficción permite imaginar tanto otras extensiones de la crisis, otros escenarios distópicos como otras salidas posibles. Ahora voy a hacer un breve recorrido histórico. ¿Sí? ¿Me está pensando? ¿Es esto? Sí. Okay. Creo que tengo que dejar el share y luego volver a hacerlo. Sí, es lo que... Bueno. Ajá, ok. Puerto Rico tiene algunos textos que podríamos... Y antes de comenzar este recorrido, quisiera agradecerles a Ángel Rivera, Sam Ginsberg, Rodolfo Báez y Lucía Leandra Hernández. Este trabajo no sería posible sin sus trabajos. Y
no sé si están en el público, pero lamento que no pueden estar aquí con nosotros. Entonces, Puerto Rico tiene algunos textos que se consideran o podríamos considerar como precursores de la ciencia ficción. El más notable tal vez la novela de Alejandro Tapia Rivera, póstumo El Transmigrado, y su secuela póstumo El Invirgenado de 1872. La primera es la historia de un hombre que muere y renace en el cuerpo de su rival. La segunda es la historia casi del mismo hombre que muere y renace en el cuerpo de su mujer. Así que incorpora algunos de los leitmotivos que mencionó Miguel Ángel en un panel anterior, sobre todo una exploración del feminismo del momento y de la ciencia de la época, la pseudociencia, la cuestión de la muerte, lo oculto, etc. Sin embargo, entre póstumo y transmigrado hay algunos cuentos sueltos, sobre todo Alfredo Collado Martel, Francisco Cabrera Morales, pero realmente los primeros ejemplos de textos que se podrían reconocer como ciencia ficción son el libro de cuentos de Washington Lawrence, La rebelión de los átomos de 1960, y Seba de Luis López Nieves. Seba es un caso interesante, es un cuento largo, una especie de ucronía que postula una fecha, un lugar y una historia alternativa para la invasión norteamericana de 1898. Y cuando se publica en una revista, tiene una recepción medio H.G. Wells, en el sentido en que no está inmediatamente claro que el texto sea ficción, ¿no? Y hay una producción, una especie de debate interesante. Sin embargo, estos textos salen en medio de una escena literaria que por lo general en el siglo XX es una escena o está produciendo una literatura altamente identitaria, ¿no? Interesado en lo que Ángel Rivera y María Teresa Vera Rojas describen como los problemas que acarreaba la modernización de la sociedad puertorriqueña. Esto cambia en el año, hay una prefiguración de la llegada de la ciencia ficción en 1999 con la publicación de Historias Tremendas de Pedro Cavilla. En este momento se publica el texto con el seudónimo de Diego Deni y después sale a publicar toda una serie de libros bajo su propio nombre. Cavilla lleva muchos años viviendo en República Dominicana, pero se ha convertido en uno de los escritores más prolíficos de la ciencia ficción y literatura especulativa. También ha experimentado con otros géneros. Tiene un libro de novela gráfica, libro de cómics, Anima Sola, y una colección de poesía, Phantographs, que mezcla ciencia ficción, horror, lo fantástico. Sigue Historias Tremendas, la novela Exquisito Cadáver de 2001 de Raúl Acevedo. Si Historias Tremendas juega con elementos, toquecitos de ciencia ficción, Exquisito Cadáver es una novela profundamente influenciada por el cyberpunk. Sobre todo Do Androids Dream of Electric Sheep de Philip K. Dick, y así como la adaptación cinematográfica de Blade Runner. Y este libro marca una dirección nueva, no solo para Acevedo. Acevedo comienza su carrera como poeta y en el momento en que publica Exquisito Cadáver ya tiene 4 libros de poesía, sino que también realmente marca
un comienzo para la ciencia ficción en Puerto Rico. Hay algunos escritores en este momento experimentando con cuestiones de ficción especulativa, Marta Ponte Alsina, José Leo Herba y el mismo Cavilla, pero Exquisito Cadáver es al mismo tiempo una novela explícitamente de ciencia ficción y es una novela muy reconocida por la crítica. Recibe el premio de Casa de las Américas del año que se publica. Y Acevedo, entonces, ha llegado a servir no solo como, en cierto sentido, creo que alguien está queriendo entrar, como fundador de un movimiento, sino que ha ayudado mucho a animar la comunidad de escritores y fans de ciencia ficción en Puerto Rico. Junto con Melanie Pérez Ortiz, organiza una serie de conferencias y congresos de ciencia ficción y literatura fantástica en San Juan, comenzando en el 2014. Y estos congresos van a enfocarse exclusivamente en el Caribe y van a ser importantes porque consiguen invitar y traer a escritores de Cuba y República Dominicana. Así que ofrecen momentos cuando esa comunidad comienza a formarse, a juntarse, a crear conexiones, intercambiar ideas. Además de las obras de Cavilla Acevedo, quisiera destacar la obra de José Pepe Liboy, El Informe Cabrera, que es la otra novela interesante que sale en la primera década del 2000. Y después una especie de pausa, pero en la segunda década del 2000 y para adelante ha habido una explosión de publicaciones de ciencia ficción. Esta nueva generación de escritores incluye a muchas mujeres, aunque escriben a veces empleando elementos del horror, de ficción especulativa, de lo fantástico, pero incluye a Gretchen López, Alejandro Roel, Alejandra Pagan Vélez, David Caleb Acevedo y Patti Liebman. También salen algunas publicaciones de poesía especulativa o con elementos de ciencia ficción y no tengo tapas de libro, pero quisiera mencionar el poemario Undead de John Torres, que es un poemario zombie, y Quantum Weaver Yokau de Miguel Androver Laustel. Y Androver tiene 2 libros de poesía adicionales que también tienen elementos de ciencia ficción, pero Quantum Weaver es el más notable. Cambiando a República Dominicana. En República Dominicana no existe casi ningún texto que se pueda caracterizar como ciencia ficción antes de 1965. Hay algunas narrativas decimonónicas que exploran elementos más fantásticos del folclore dominicano, sobre todo estas 2 obras de Francisco Javier Angulo Goridi, La Ciguapa y La Fantasma de Higüey, pero caen puramente dentro de lo fantástico y lo folclórico, ¿no? La Ciguapa es esa figura folclórica dominicana de la mujer que tiene los pies puestos al revés, que es una especie de sirena. Entonces, se considera que la novela Inti Guamán o Eva Again de 1968 de Efraín Castillo es realmente la primera novela de ciencia ficción publicada en República Dominicana. Hay otros cuentos que se publican en los 70 y 80, notablemente Más allá del espejo de Virgilio Díaz Grullón y Todo puede suceder en un día
de Diógenes Valdés. Pero esta es la primera novela y antes del 2000 hay realmente 2 novelas que se publican. Intihuatán y Una casa en el espacio de Josefina de la Cruz, la cual este es un momento en que hay muy pocos recursos editoriales en República Dominicana, así que es un libro que está casi autopublicado, ¿no? A tal punto que cuando he hablado con dominicanos que ahora tienen un proyecto de recuperar la ciencia ficción, no la conocían. Entonces, el interés en la ciencia ficción en República Dominicana realmente es algo de las últimas 2 décadas. Una pequeña prefiguración podría ser la novela de Junot Díaz, Oscar Wilde, que aunque no cuenta una historia de ciencia ficción, la narrativa es puramente realista, utiliza muchas referencias ciencia ficcionales como parte de la novela, de las descripciones, las metáforas. Y Oscar Wilde, el protagonista, es un fan de la ciencia ficción. El primer escritor dentro de la isla de ciencia ficción, la primera escritora de esta nueva época es Rita Indiana, que hoy en día es casi más conocida como cantante. Su novela más destacada en términos de ciencia ficción es La mucama de Omiquon'le de 2015, pero realmente hay elementos de ciencia ficción que salen tanto en su colección de cuentos Ciencia Succión de 2001 como en Papi de 2005. Y ha llegado a incorporar elementos especulativos y de ciencia ficción en sobre todo los videos de su producción musical. Ella tiene un personaje de su performance musical que se llama La Montra, y ese es un still del video como un dragón del disco Mandinga Times, y ahí ella aparece como La Montra. El otro personaje que quisiera destacar de este momento es Odilius Black, V-L-A-K, que es el nom de plume, el seudónimo de Juan Julio Urbano Pujol. Y me encanta esta foto. Esta es una foto de uno de los primeros encuentros de un grupo que funda Odilius, que se llama Mentes Extremófilos, en San Juan. Y Odilius es el segundo a la derecha, y yendo de izquierda a derecha tenemos a Eda Biel, que es un artista visual dominicano, al escritor cubano Yost, a Odilius Black y al escritor cubano Eric Mota. Así que un ejemplo de las comunidades que se han creado en este momento. Pero Odilius es el autor de los libros Exoplanetarium, Crónicas Historiológicas y Tintas de Plasma, y el editor de la primera antología de ciencia ficción dominicana que tenemos aquí, Futuros en el mismo trayecto del Sol. Y crea un mundo futuro dominicano que combina elementos donde coexisten elementos de lo fantástico junto con lo histórico, con lo científico. Es algo muy influenciado por Lovecraft, que aparece en muchos lugares. Mentes Extremófilas que ayuda a fundar un colectivo de artistas que incluye a Eda Biel, Morgan Vicones Zaraya, Marta Sirga,
y Peter Domínguez, que casi todos esos nombres son seudónimos, cosa que me fascina. Y ellos organizan esta primera conferencia en el 2016, pero otra vez han seguido. Otra organización que ha promovido interés en el género y que ha ayudado a crear una comunidad de escritores es la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa. Y este es un grupo muy interesante porque se forma como un taller de escritura y la persona que les ayuda a formar el taller es un escritor cubano, Eduardo Veras León. Así que aquí tienes un ejemplo del modelo de taller de escritura muy común en Cuba, exportado a República Dominicana, pero que ha realmente servido a fomentar un interés en este tipo de literatura y a crear una comunidad que se ha mantenido a través de la pandemia, etc. Y esta es la primera antología que ellos publicaron de Galipotes y Robots. Y también han creado una editorial, Últimos Monstruos, que se dedica a publicar nueva ciencia ficción y ficción especulativa. Y la versión de Inti Waman o Eva Gen, que se publicó, viene de su editorial. Y con eso voy a terminar. Creo que Teresa habló de eso en el primer panel esta mañana, pero otra producción de esa comunidad ha sido la antología Prieto Punk, que salió este año, que se anuncia como una antología de afrofuturismo caribeño. Esto es algo que está apenas saliendo. Ha sido un poco debatido. No solo la presencia del afrofuturismo en el Caribe hispano, sino en qué forma en qué consiste, qué forma esto va a tomar. Pero es interesante que esta producción sale publicado en República Dominicana y con muchos contribuyentes de esos tres países, ¿no? Y con eso cierro. Nuestro próximo participante es David. No, va a ser Miguel. Estamos teniendo problemas con David y Rodrigo, así que tiene que ser. Mientras vemos si pueden unirse a nosotros, vamos a escuchar a Miguel González Abellás. Miguel González Abellás was born in Ourense, Spain. He graduated from the University of Santiago de Compostela in 1990 and continued his studies in Latin American literature at the University of Kansas, where he obtained his PhD in 1997. He has been teaching since then at Washburn University in Kansas, where he teaches Spanish language and Latin American literature and culture. Besides, he currently chairs the Department of Modern Languages at that university. He has previously published Jugando con Estereotipo, Madrid, Editorial Pliegos, 2003, and Visiones del Exilio, para leer a Zoe Valdez, en University Press of America, 2008, as well as several articles in Alba de América, Caribe, Hispania, and Hispanic Journal. Thank you very much for being with us. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos, y especialmente a UCLA y al profesor Tobin por invitarme a este simposio. Y vamos a ver cómo funciona esto. Ok, ups, perdón, aquí. Vamos a ver.
Ok, creo que todos pueden ver la pantalla. Sí, perfecto, muy bien. Entonces vamos a comenzar y creo que mi misión es dar un panorama rápido en unos 15 minutos de la literatura de ciencia ficción paraguaya, así como sobrevivir al antropoceno en el Paraguay. Y para no desviarme, porque soy muy proclive a las digresiones, voy a intentar centrarme en estos 5 puntos que tenemos aquí. Y el primero es sobre Paraguay, sí, porque Paraguay. Y me gustaría comenzar con esta cita de Augusto Roa Bastos, que es la gran figura de las letras paraguayas, en donde define al Paraguay, por ende su cultura, como una isla rodeada de tierra, que puede parecer un poco paradójico en cierto sentido si uno ve dónde está Paraguay en el corazón de Sudamérica, pero que creo que resume muy bien ese concepto de aislamiento que tiene el país, aislamiento geográfico, porque Paraguay no tuvo un gran imperio, una gran civilización, por ejemplo, tipo como los incas en toda la zona andina. Y entonces, tanto en tiempos precolombinos como durante la época colonial, nunca hubo una definición geográfica o de límites concreta de dónde terminaba, dónde acababa Paraguay. Y eso dio lugar a que una vez que se independizaron las repúblicas sudamericanas, el problema persistió y terminó en el conflicto más sangriento del siglo XX entre repúblicas latinoamericanas, que es la Guerra del Chaco en los años 30, en donde Paraguay y Bolivia finalmente como que sellaron su frontera geográfica. A este aislamiento geográfico se une también el aislamiento político del país, sobre todo de sus inicios, bajo la dictadura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que es el supremo de la obra de Rabastos para muchos, que estableció una serie de medidas entre las que figuraba el aislamiento del país al extranjero. Entonces era muy difícil para los extranjeros entrar, ver qué pasaba en Paraguay, y también tuvo otra serie de medidas que contribuyeron a ese aislamiento político desde el principio. Si eso unimos después una historia sobre todo decimonónica de dictaduras y de grandes conflictos como la Guerra de la Triple Alianza, al final tenemos un desarrollo literario que es un poco tardío comparado con las repúblicas colindantes y que al mismo tiempo se ciñe mucho a la mimética realista. Es una narrativa realista y folclórica la que va a ocupar prácticamente el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Entonces, no va a ser hasta 1907 que tenemos lo que se considera el primer ejemplo de literatura de ciencia ficción en el país, y después van a pasar otros casi 70 años hasta que tenemos el segundo. Y si uno se fija o tiene en consideración que Rafael Barret, que es la persona que está ahí en la fotografía, era un español que emigró al Paraguay, y se considera que, bueno, tal vez Albérico puede ser una obra que no es 100% paraguaya, por así decirlo, porque el autor no lo era. Tenemos que prácticamente la literatura del Paraguay se ciña al último cuarto del siglo pasado, mucho más tarde que en el caso de Argentina, que en el caso de Brasil, que en el caso de muchos otros países sudamericanos. Sí hay algunos autores, pero durante los años 80, sí, a partir de la obra de Osvaldo González Real, Anticipación y Reflexión, que se considera la primera gran obra o la obra o el fundamento clásico de la literatura de ciencia ficción en el país. Hay varios autores, como digo, que escriben ciencia ficción, pero es de una manera esporádica. Es decir, tenemos, por ejemplo, a Jesús Ruiz Nestosa en su colección El Contador de Cuentos, incluye un cuento, La Transmigración, que es sobre una persona al que se le trasplanta el cerebro, y la idea del cuento es que el cerebro lleva consigo el alma de la persona. Pero, de nuevo, es un cuento entre todos los que componen el volumen, y esa va a ser la tónica general durante los años 80, 90, incluso hasta la actualidad. Anticipación y Reflexión es la única obra que es
conscientemente de ciencia ficción, es decir, es una colección de cuentos y ensayos y los 6 cuentos que componen la obra son todos cuentos de ciencia ficción, están centrados en el género. Y ha sido una obra, o es una obra que se podría llamar clásica, el primer clásico de ciencia ficción del país, porque ha sido reeditada varias veces y todos los que trabajamos con América Latina sabemos el valor de poder tener acceso a una obra una vez que ya se publicó, porque muchas veces son como las prendas de moda de Zara, si no estás ahí para adquirir la primera edición cuando sale, te la has perdido ya. Y sin embargo, la obra de Gonzalo Real sigue siendo reeditada, muchas veces con otro título, ¿no? Y aunque parezca mentira, esos 2 volúmenes que están ahí en la diapositiva ahora, prácticamente es la misma obra, son los mismos cuentos, pero con distinto volumen en la capa. Y vamos a llegar a la década siguiente, en los años 90, y es interesante que es ya después de la caída de Alfredo Stroessner, la gran última dictadura de América Latina y la gran última dictadura del Paraguay, por lo menos hasta el momento, que parece que hay una explosión cultural en muchos sentidos. Obviamente con esos aires de libertad. Hay una explosión a nivel de cine, por ejemplo, es cuando empiezan a producirse películas y empieza un poco a nacer el cine en Paraguay. Y hay esta explosión también de literatura de ciencia ficción hacia finales de los 90, sobre todo con estas 3 obras. Las 2 primeras son novelas, El Arca de Marangatú, de Canese, y El Goto, Cuasi Señor de Madureira, de Alcázar. Y la siguiente, como pueden ver, es publicadas en un año y medio, las 3. Al filo de la eternidad es obra de Berta Medina, esa es una colección de cuentos. El Arca de Marangatú es una obra de tipo distópico, ofrece una visión desoladora del futuro hacia el que va el ser humano debido a las armas y al consumismo desmedido. Pero la obra que se me hace más interesante es el Goto de Alcázar, porque es una obra, creo, muy trabajada, empezando por el idioma. No es una obra en español, pero tampoco es una obra en portugués, sino todo lo contrario. Está escrita como el autor dice, en spangués, que es el portuñol pero revertido. Entonces hay mayormente español, pero hay mucho portugués. Hay muchos términos en inglés, pero deletreados como en español. Por ejemplo, los happy few, la élite son los happy few, que es happy few. La idea de, incluso el título de la novela, Goto, viene como se ve ahí en esa toma de la obra, del comando utilizado por los primeros ordenadores, de go to. La tecla, y básicamente lo que viene a decir Goto es lo que en inglés llamaríamos ahora un hitman, sí, un asesino a sueldo. Entonces es una obra fascinante, distópica. Estamos en un mundo de deshielo, donde las costas han cambiado su límite por la subida del nivel del mar. Es una obra donde hay problemas de sobrepoblación, y es una obra también donde tenemos cosas interesantísimas como un racismo invertido. En esta novela, por ejemplo, los happy few, esa élite que pierde su estatus, es metida en barcos blanqueros que los llevan a África, donde van a servir como esclavos de la población africana. Entonces, creo que aunque es de las primeras obras, es una de las que a mí todavía me fascina. Y con esto entramos en el siglo XXI, y aquí sí tenemos a quien en mi opinión es la figura o el centro de la escritura de ciencia ficción en Paraguay hoy día, que es Geo Azarru, que es el nombre de pluma de Juan Eduardo de Urraza, y que prácticamente de las 10 obras que tiene publicadas, esas 7 que están ahí en la diapositiva son obras que encajan o entran dentro de la ciencia ficción. La Sociedad de las Mentes, que es su primera publicación, Ironía, que es no una continuación, pero digamos que La Sociedad de las Mentes e Ironía comparten el mismo universo narrativo, por así decirlo. Y Blackout, que es una obra personalmente creo que muy interesante, aunque puede calificarse tal vez como de literatura medio juvenil o young adult, que diríamos en inglés, pero es una obra que a mí se me hace fascinante porque
permite un poco hablar en Paraguay de lo que en estudios aquí en Estados Unidos llamamos de transmedia, ¿sí? Estas obras que cruzan distintos medios, porque la novela de Blackout es una especie de precuela a un videojuego que la compañía de Urraza, Juan Eduardo de Urraza, es director de Possibiliantec, que es una compañía que elabora videojuegos en Paraguay, que tiene cierto éxito, los venden en Asia, incluso en Estados Unidos se pueden bajar las descargas, y el juego es Factions, y esta novela es un poco, como digo, una precuela, una explicación de dónde viene el universo de Factions, es decir, qué pasó en el mundo para que tengamos el universo que existe ahora en el videojuego. Y después una serie de cuentos, y casi todos de ciencia ficción también. Y llegamos al momento, bueno, siglo XXI, estamos en un momento presente. En principio había llamado esta diapositiva el futuro de la ciencia ficción en Paraguay, pero creo que es el presente ya. Y creo que es un presente prometedor por varias razones. Hay una serie de antologías que se están publicando, 2 antologías que se han publicado en los últimos 4 años, cuando en 180, 190 años de vida del Paraguay no había ninguna antología de ciencia ficción en absoluto. Y una está ahí es Yaceratá, que es editada por Osvaldo González Real, el autor el padre, como había dicho antes, de la ciencia ficción en el país. Y este año mismo, hace unos meses, Arando Books, una editorial, estableció un concurso de cuentos para escritores noveles, y la primera edición, que tuvo lugar este año, que ya tiene ganador y access y todo, estaba centrada en torno a la ciencia ficción. Entonces, me parece muy interesante que una editorial de todos los géneros posibles, del género negro, novela histórica, cuento histórico, etcétera, escoja la ciencia ficción como el motivo o el género para establecer este primer concurso de cuentos. Y como digo, los cuentos ganadores se han publicado en esa antología, Prometeo. Y hay una serie, entonces por un lado tenemos esa nueva exposición del género, pero por otro lado hay una serie de nuevos autores que se sienten más libres para explorar con el género de la ciencia ficción, y no se sienten tan atados a esa tradición realista, costumbrista de la literatura del país. Me gustaría señalar que esos autores que están ahí no es que todos sean autores de ciencia ficción dura en sí, pero sí juegan mucho con el género. Christian Kent, por ejemplo, tiene una colección de cuentos, El Rey del Planeta Rojo, en donde hay 3 o 4 cuentos que sí son ciencia ficción claramente, pero hay otra media docena de cuentos que serían, recordando lo que creo que fue profesor Bastidas dijo en una sesión ayer, The New Weird, o esa literatura de lo raro. Entonces, si uno va a Darko Surving, a la definición de ciencia ficción, sí, esos cuentos no encajan ahí exactamente, pero no es el tipo de narrativa que nos tiene acostumbrados la narrativa paraguaya. Hay cosas extrañas ahí. Entonces, lo mismo ocurre con Mónica Bustos. Prácticamente creo que tal vez solo una de sus obras, Humberstone, es la que puede tener, o hay esas ciertas nociones de ciencia ficción. El resto es más bien literatura de lo raro. En cuanto a Mel Bayash, tiene una colección de cuentos y 2 novelas. Una de sus novelas es fantasía, Águila sobre el viento, pero la otra, Contemplar el abismo, es una novela que entra en el género, en novela distópica as well. Y esta es la obra de Scuderi, que acaba de salir hace unos días, entonces no he tenido todavía el gusto de leerla. Y no puedo decir mucho, pero es una autora novel, y es interesante que comienza escribiendo ya en el género. Antes de terminar esta visión rápida, me gustaría también tocar un poco la ciencia ficción en otros medios, sobre todo la narrativa gráfica y el cómic, y hay 2 figuras muy importantes aquí. Por un lado está Roberto Goiritz, si está mal escrito el nombre, mis disculpas por el deletreo.
y Robin Wood. Goiriz es el autor de las primeras revistas de cómics en Paraguay y tiene algunas series dentro del género de la ciencia ficción y colaboró también en una con Robin Wood, y Robin Wood fue el mayor guionista, uno de los mayores guionistas de cómics en Sudamérica y el mayor de Paraguay. Falleció el año pasado, creo que fue. Y tiene una obra que es de Gilgamesh, el inmortal, y que entra en este campo de la ficción científica también. En una área más cómica tenemos Coquito Man. Es una obra reciente que se puede conseguir en cómic. Está también en la red. Uno puede ir a coquitoman.com PY, Paraguay, y verlo. Incluso tiene una serie en YouTube y es un superhéroe, pero en la versión sudamericana. Entonces, al igual que Spider-Man fue picado por una araña radioactiva, el pecado de Coquito Man es un panadero que come ¿cómo se llama? Una chipa que es como una rosquillita típica de Paraguay, y es una chipa radiactiva. Entonces él consigue poderes y se dedica a salvar a todo Asunción. Sí, tiene una de las aventuras más famosas, es proteger del dengue. Entonces está luchando contra los mosquitos que transmiten el dengue. Entonces hay esa conexión con la realidad del país. Y por supuesto, como señalé antes, los videojuegos en Possibilian Tech. Entonces, para terminar ya, creo que me debe quedar un minutito, quería tocar simplemente lo que creo que son los temas predominantes o los temas más importantes que se pueden ver en la literatura del país. Aunque es muy limitada la literatura paraguaya de ciencia ficción, es bastante amplia en cuanto a temática, sobre todo gracias a la obra de Geo Azarru, porque prácticamente cubre las cajas o todas las marcas posibles en cuanto al género. Está en principio Paraguay, y eso aparece desde la obra ya de González Real. Por ejemplo, en uno de los cuentos, Otra vez Adán, se señala que están sobrevolando una zona que los antiguos llamaban el Chaco. Entonces está localizando exactamente, no estamos como suele suceder en el género, y es algo que ya se mencionó por otras personas, otros colegas aquí en este simposio, incluso la charla ayer de Chimal. No estamos en Nueva York o en una de estas grandes zonas del norte, sino que estamos en el Chaco, está en una realidad muy localizada. Hay también referencias a la historia, por ejemplo, en el Goto, la historia de la Guerra de la Triple Alianza. Entonces hay muchas de las obras tocan en cuanto a la identidad del país, y se centran en localizar esas historias en Paraguay de una manera clara. El segundo tema importante es el de la naturaleza y el medio ambiente, que toca muy de cerca a Paraguay, porque Paraguay durante el último cuarto del siglo pasado y principios de ha experimentado una deforestación brutal. Y entonces ese tema, la preocupación por la naturaleza, por el medio ambiente, es algo que se hace patente en muchas de estas obras. Volviendo a González Real, uno de sus cuentos, Otra vez Adán, es sobre la gran poda. Sí, hay una gran poda universal que básicamente echa todos los árboles fuera, excepto uno que queda. Y entonces el protagonista llega a ese árbol y se sugiere que hay una especie de transformación, y él va a ser el nuevo Adán, sí, que va a dar un cambio al medio ambiente ahí. Y obviamente dentro de la naturaleza no podemos dejar de mencionar el espacio que se emplea en muchas de las novelas, desde el Goto hasta La Sociedad de las Mentes o Ironia, donde tenemos este espacio distópico tradicional, sí, desértico, con arbustos, donde es muy difícil que pueda sobrevivir la gente. Al ser
Al ser Paraguay también un país mayormente católico, según estadísticas, el país más católico de Sudamérica, la religión y la espiritualidad es un tema también muy importante, muy relevante, que aparece en muchas de las obras. Algunas ya en el título se ve, uno de los cuentos de González Real es Epístola para ser dejada en la tierra. Tenemos las referencias a Adán y Eva, no solo en el cuento que mencioné de González Real, pero hay un cuento también de Lina Pérez Cáceres, Expulsados, por ejemplo, en la antología de Yacyretá de 2019, que es una nueva versión de Adán y Eva, donde la Tierra está agonizando y no se sabe exactamente quién, si es unos extraterrestres o quién, pero llevan una pareja a un medio sin contaminar, sin poluir, con el deseo de que tengan relaciones sexuales para tener hijos y poder repoblar el planeta otra vez. Entonces y una de las imágenes más, en términos de religión, que más me gustan es de un cuento de José Pérez Reyes en su obra Clonsonante. El cuento se titula Reloj Ficción, una especie de reloj y crucifixión. Y una de las imágenes más bonitas de ese cuento trata de una sociedad que está dominada por la tiranía del tiempo, ¿sí? De hacer todo ahora en el tiempo. Y en un momento se dice que un personaje sí estaban atrapados, y cito, como si fuera una especie de monte Gólgota, tiene este ciudadano crucificado a las manecillas del reloj, cierro la cita. Entonces esa idea de estar crucificado al reloj, tenemos el tiempo, pero también esa imaginación, esa imagen religiosa ahí. Y volviendo a la novela que mencioné de El Goto de José Eduardo Alcázar, la religión funciona no solo temáticamente como intertexto en menciones a la Biblia, sino de manera estructural, porque al igual que en el libro de Génesis, el Goto se articula en torno a 7 días, y en el séptimo día también, igual que pues Dios descansó, en el séptimo día el Goto también descansa, no por voluntad propia, sino porque lo han arrestado y no lo pueden matar ese día, porque es el día de descanso, es el día, el domingo, el día del Señor. Entonces la ejecución se posterga el lunes. Entonces, en términos estructurales, funciona ahí bien. Y después están los temas ya más de tipo técnico o más estandarizados, que se podría decir que aparecen en el género. Entonces tenemos la clonación, La Sociedad de las Mentes, la primera novela de Azarru, comienza con un espacio, puede parecer un poco, yo creo que hay ecos de Ubik, de Philip K. Dick en esa obra, porque comienza con un espacio donde están unos seres que aparecen y desaparecen cuando quieren, y a medida que avanza la novela uno se da cuenta de que son las proyecciones mentales de unos clones que están viviendo en suspensión animada. Y entonces está la idea del clon y de cómo los maestros que están en ese refugio con los clones están utilizando los clones para su propio servicio, para su propia ventaja. Entonces, dentro de un contexto paraguayo es muy interesante, porque hay siempre esas disputas entre la élite y cómo está usando al resto de la población para sus fines. José Eduardo Alcázar, el autor del Goto, tiene otra novela, Porpix Termina, en donde la clonación también está presente, porque es la historia en primera persona de alguien que está relatando su vida, y al final es una grabación que deja, y al final el punto de la grabación es que él es un clon, y él es un clon que alguien creó para vengarse. Entonces eliminaron, exterminaron al asesino, el verdadero asesino. Él es el clon de ese asesino y lo van a matar también. Y cuando él deja la celda para ir a su ejecución, entra otra persona que es el siguiente clon también del asesino. Entonces, una manera de la clonación como una especie de prolongar la venganza, así a través de generaciones. Tecnología y biotecnología, hay varios ejemplos, desde la tecnología a un nivel independiente sin entrar en biotecnología. Por ejemplo, un cuento de González Real, El caminante solitario, sobre una civilización donde todo el mundo utiliza un medio técnico para caminar, excepto un chico que se rebela.
y al final hay un gran apagón, entonces nada funciona y el chico es el único que puede moverse, ir de un sitio a otro porque es el único que está acostumbrado a caminar, el resto de la gente depende de una tecnología que ya no funciona, que está obsoleta. Entonces hay un cierto, en la literatura paraguaya, hay un cierto recelo hacia los avances tecnológicos, sobre todo cuando entramos en el campo de la biotecnología. Y de los videojuegos. Tenemos también lo que está la corriente ahora del poshumanismo crítico y el transhumanismo, también aparecen en varias obras. Por ejemplo, Serán las trampas de Christian Kent, uno de sus cuentos en El Rey del Planeta Rojo, es sobre cómo la especie humana sufre una mutación de origen extraterrestre, entonces todos los seres humanos se van mutando y finalmente la persona que descubre que es una mutación, en el momento en que tiene esa iluminación, esa idea, sufre la mutación él mismo y básicamente ahí termina el cuento. Entonces pasamos de esta especie humana a otra especie de tipo pseudoanimal. El proyecto de Fulton Kim, también del mismo autor de Kent, describe una revolución social en Marte y es interesante porque los marcianos tienen una fisonomía completamente diferente de los humanos, es decir, no tienen forma y los marcianos adoptan la forma humana para poder comunicarse y a medida que avanza el cuento van contaminando a los humanos para que los humanos tomen la forma de los marcianos. Entonces esta idea de salirse y de tener un punto de vista fuera del ser humano también está presente. Y, por supuesto, la inteligencia artificial. Blackout es una novela centrada prácticamente en torno a ese tema, solamente porque es sobre un científico que crea una inteligencia artificial. Poco a poco la inteligencia artificial exige sus derechos como ser sintiente y se le son garantizados, pero hay una facción de seres humanos que no está de acuerdo y entonces hace un ataque cibernético para que colapsa, genera el gran blackout y el gran apagón de la novela que da título a la novela. Y en general hay ciertos recelos, creo yo, en torno a la inteligencia artificial por parte de estos autores. Y el último tema que me gustaría tocar, que creo que aparece, es el tema del multiverso, que es una obsesión, creo personalmente, para Geo Azarru, para este autor, porque muchas de sus obras tienen este concepto, tanto colecciones de cuentos como otros universos, o Alicia y los universos alternativos, como en sus novelas, en Ironia, muchas veces el multiverso tiene una visión, digamos, textual o física, porque muchas veces las historias se continúan o tienen como lo que se llama en inglés spin-off en otra obra. Entonces, Ironia, hay un cuento en la colección de Alicia que son parte de los personajes y que nos da otra visión distinta a cómo termina la novela de Ironia. Entonces tiene toda esta complejidad intertextual, si se prefiere decir, que está ahí presente. Y la idea está de otras dimensiones, otros universos, aparece también como señalé antes, en esa obra de Mónica Bustos de Humberstone. Entonces, para resumir y terminar, la ciencia ficción en Paraguay es un fenómeno muy reciente, de los últimos prácticamente 30 años, con excepción de esas Albérico y la guerra de los genios. Y es una obra que en general que encaja muy bien con muchos de las conversaciones que están teniendo lugar ahora, desde poshumanismo hasta problemas del medio ambiente. Y es una obra muy centrada en el Paraguay. Hay un deseo de los autores de enmarcar esas historias en el país y centrada en problemas del país, desde la autoridad, desde la opresión, que todavía, a pesar de que Paraguay es una dictadura, según los estudios del Latinbarómetro, por ejemplo, está en los puestos bajos de aceptación de la democracia y hay muchas tendencias autoritarias todavía dentro del país. El problema de corrupción, etcétera, etcétera. Y creo que es un género que es minoritario, pero que está con buena salud,
como digo, con esos autores que están escribiendo más y más dentro del género, pero donde con la excepción de Geo Azarru no hay realmente un autor que se dedique única y exclusivamente al género de ciencia ficción en sí. Y muchas gracias. No, muchísimas gracias, Miguel, por esa panorámica. Sabemos Desafortunadamente hemos tenido un gran problema con Rodrigo, que no tiene ningún sentido porque se conectó ayer, y lo mismo que con David, ¿no? Sobre Costa Rica. Así que con lo poco tiempo que tenemos, ¿no? bueno, pues entonces muchísimas gracias a él, muchísimas gracias a Miguel. Comenzamos, por tanto, la serie de preguntas. Muy bien, adelante, Rachel. Es una pregunta. Hola, Bueno, hola, ups, hola, hola. Hola, perdón, soy Rodrigo. ¿Cómo están? Por alguna razón puedo hablar, pero no puedo mostrar mi pantalla y tampoco puedo como mostrar mi video, pero ya puedo hablar. Eso es un avance inmenso. No, wow, ok. Está bien, ¿no? Claro. Sí, yo pues, lo que les propongo es algo, si está bien y si me esperan 2 minutos, le puedo enviar a Cristian mi presentación para que él la proyecte Ah, y yo hablo. me parece bien, sí. Entonces te la voy a enviar por WhatsApp o por correo, como prefieres. Qué pena, Yo, todo a última hora. Rodrigo, yo te mando el mío aquí y lo puedo abrir aquí, que es donde vemos esto y podemos proyectar al Perfecto. público. Entonces, si me dan 1 minuto, ya envío la presentación y bueno, puedo hablar y eso como que ayuda un poco, creo. Entonces, si me dan 1 minuto. ¿Por qué no Ya hacemos una cosa? Rachel, ¿puedes hacer tu pregunta? Sí. Sí, sigan, por favor. totalmente self-serving mi pregunta. Para, bueno, para Miguel en principio, porque yo coordino las contribuciones latinoamericanas y iberoamericanas para The Encyclopedia of Science Fiction, y el único país que me falta de momento es Paraguay. Así que si estarías interesado en contribuir esta magnífica ponencia a información disponible en línea abiertamente para todos, quiere decir que en todo el mundo, por favor, contáctame si conoces a alguien que le gustaría hacer. Con esto están acá muchas personas que ya han contribuido a las varias entradas de países y de autores. Esas entradas son continuamente en construcción. Así que no sé si Emily ha agregado, por ejemplo, cosas a la parte caribeña, etcétera. Así que, pero siempre que si ven algo en una entrada en Encyclopedia of Science Fiction y quieren ver más, pueden agregar y mandar a los editores. Si quieren contribuir con entradas sobre escritores individuales, también hay espacio para eso todo. Yo ayudo a coordinar un poco, por lo menos la parte de los países, para que tengamos presencia más masiva allí. Así que con eso, si me da permiso, si Steven me puede pasar su contacto, le mando mi pedido oficial y me puede decir que sí o que no, o darme otras ideas de nombres. No, encantado de ayudar, y creo que al final de la presentación estaba mi correo electrónico, pero creo que sí, creo que tienen ahí mi correo, y si no, se lo puedo poner en el chat, o no sé si tienen acceso al chat ahí o al... Sí. Pasará, ¿Sí? sin problema. Ok, sí, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, y a los otros también, a los que están en el ciberespacio o acá, siempre queremos más información. Ahora voy a poner la ponencia de Rodrigo. Orio, ¿cómo hace eso?
Hola, solo espero que cuando hable no siempre aparezca mi foto, porque si no, no se vería la presentación. Pero bueno, espero, no hay problema. Afortunadamente hay audio y eso ayuda muchísimo. Ok. Casi lo tengo, Rodrigo. No hay problema, es la paciencia, se puede. Si encontramos una solución, que es lo importante. Sí, y fíjate que yo creo que no vamos a poder incluir David, ¿no? Arias por Costa Rica, por cuestiones de tiempo, desafortunadamente. Pero yo sé que, Rodrigo, puedes exponerte mucho tiempo, 10 minutos, 15 minutos. Perfecto, perfecto. 10, 15 minutos está perfecto. Yo voy a tratar de intuir cuando quieres que cambie la imagen. Sí. Perfecto, perfecto. Yo te diré como siguiente o algo así. Ok, ya, eso. Lo presento muy rápidamente. Sí. Rodrigo Bastidas Pérez, nacido en Colombia, PhD en literatura, es investigador independiente, docente universitario y crítico literario. Con Editorial Planeta publicó las antologías de ciencia ficción Relojes que no marcan la misma hora en 2017, Cronómetros para el fin de los tiempos, 2017 también, y El tercer mundo después del sol, en 2021. Fue ganador de la beca de investigación IDARTES 2020 con la investigación, en nuestro caso, es un encuentro. Publicó el libro Cuerpos luminares de otras dimensiones en el 2022, este año con Filomena Edith. Es editor general de Ediciones Vértigo, editorial con la que ha publicado más de 30 libros de literatura extraña, ciencia ficción y New York. Muchas gracias, es un placer tenerla aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que este tipo de cositas, de problemas que pasan, que siempre pasan en los encuentros de ciencia ficción, creo que ya está, siempre en la ciencia ficción hay algo de la tecnología que falla, creo que se están dando cuenta las tecnologías y las inteligencias artificiales que las estamos estudiando y empiezan a hacernos bromas extrañas. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la ciencia ficción de Colombia o la ciencia ficción colombiana. No voy a hablarles de todo porque, bueno, hay el libro Cuerpos Luminares y de otras dimensiones que publiqué con Filomena Edita, justamente es un estudio sobre el desarrollo histórico de la ciencia ficción colombiana desde 1870 más o menos hasta nuestros días. Y bueno, es un poquito extenso, así que simplemente voy a hablar un poquito de los grandes momentos en los cuales la ciencia ficción se ha desarrollado aquí en el país. Entonces, podemos pasar a la segunda diapositiva. Gracias. Entonces, yo he dividido, de cierta manera, la ciencia ficción o la historia de la ciencia ficción en 4 momentos. Yo sé que aparecen 5, pero 5 puntos, pero son solamente 4 momentos, sino que me parece importante nombrar un cuarto momento que es el de las antologías. Uno tiene que ver con el siglo XIX, otro con la llamada protociencia ficción, otro con la implantación y otro con la actualidad, que es a partir del año 2000 en adelante. Entonces, estas son fechas aproximadas que remiten un poco a años de publicación de textos como claves que nos pueden dar la idea. No es que sean precisos los años, pero sí nos dan idea de cómo se está desarrollando la ciencia ficción en Colombia. Entonces, siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en el siglo XIX ocurre algo muy particular y estamos empezando a finales del siglo XIX. Ocurre políticamente en Colombia algo que se llama el Olimpo Radical. El Olimpo Radical ocurre desde 1863 hasta 1886 y es el primer gobierno de corte liberal o de corte claramente liberal en Colombia. Durante mucho tiempo, la literatura en general en Colombia estaba muy pegada a las ideas de los conservadores, es decir, ideas religiosas, sacerdotes, y etcétera, etcétera. Y la escritura era una escritura muy pegada a las ideas del romanticismo, y creo que la gran novela del romanticismo, que es María de Jorge Isaacs, justamente ejemplifica qué es lo que ocurre. Pero es justamente en 1867 cuando empiezan a ocurrir una serie de cosas que hacen que este tipo de gobierno liberal empiece a publicar textos de manera diversa.
Por ejemplo, se funda la Universidad Nacional de Colombia, pero también es en ese año, en el momento en el que empiezan a traerse una serie de educadores alemanes de corte positivista, que empiezan a introducir a los científicos como sujetos narrativos. Es decir, mientras antes de 1867, quienes estaban ahí como hablando en las novelas, quienes entraban en la casa, en la literatura, eran los sacerdotes. Ya no son solamente los sacerdotes, sino que son los médicos y son, por lo tanto, los científicos los que empiezan a entrar en las casas, a revisar a las personas, a hablar de un discurso médico. Y por lo tanto, por primera vez en esta segunda mitad del siglo XIX aparecen los científicos como sujetos narrativos. Es decir, estos científicos que antes estaban puestos como en otro lugar del conocimiento, al fin son personajes. Y eso produce un ancla narrativa en el presente del narrador que observa, porque ya no estamos hablando de un pasado idealizado, sino de personajes que narrativamente ubican su elocución en un presente de un narrador que observa, y ese que observa es el yo científico. En la próxima, por favor. Gracias. En estas obras, más o menos, nosotros tenemos la primera gran obra que se llama El Ángel del Bosque, de Bernardino Torres Torrente. Torres Torrente fue un personaje muy particular porque siguió las ideas de Camille Flammarion. Y a partir de estas ideas de Camille Flammarion, que tienen que ver con estudios astrológicos, no astronómicos, sino astrológicos, pero también como esos estudios astrológicos tienen como ciertas incidencias dentro de lo social, escribe esta primera novela, aparece con J, porque efectivamente el título es con J, es con J, no es un error. Empieza a aparecer un científico, pero ¿qué es lo más interesante? Que todo esto se arma a partir de fantasías científicas, es decir, lo que se ve como ciencia no necesariamente es la biología o la matemática, sino que lo que empieza a aparecer o las dudas de la ciencia tienen que ver con fantasmagorías, por ejemplo, o con espiritismos. Es decir, en ese momento, este tipo de ciencias que nosotros consideramos pseudociencias o estudios no científicos, en esos momentos son ciencias importantes. Y por ejemplo, El Ángel del Bosque justamente lo que intenta hacer es mostrar cómo la existencia de espíritus, y yo quiero recordar que por más liberal que sea en estos momentos la política colombiana, la idea de lo religioso católico está muy metido dentro de las bases de la política y la idiosincrasia y la literatura colombiana. Entonces, a partir de la idea de la existencia de los espíritus, se intenta demostrar que Dios existe, porque si existe el espíritu, existe el más allá, y si existe el más allá, existe efectivamente un cielo, un infierno, ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, es muy particular como la idea del espiritismo aquí es llevada justamente por Bernardino Torres Torrente, que se puede ver como la primera gran protonovela de ciencia ficción, como una forma de pensar lo científico y de integrar lo científico también. Ya a finales del siglo XIX aparecen otras obras como Frasomela de Emilio Cuervo Márquez, que son cuentos de corte modernista. En el caso de Frasomela tiene que ver con pensar la música y las incidencias de la música dentro de las personas y cómo esa música está transformando también ciertas formas comportamentales y también espiritistas. O Bogotá en el año 2000, una pesadilla que ya es de 1905 y que en Bogotá en el año 2000 estamos hablando de una ensoñación. Es una mujer que duerme en 1905 y se despierta y tiene una especie de pesadilla en el año 2000. Y esta pesadilla que tiene la narradora muestra una Bogotá absolutamente moderna y con carros voladores, etcétera. Pero el gran problema que tiene Soledad Costa de Samper, que aparece aquí en la imagen también, es que en esta sociedad moderna se han perdido los valores religiosos. Como se pueden notar en estas fantasías científicas, los primeros grandes, hay otros, por ejemplo, un texto muy cercano de Garavito, que se llama Sueño de opio o hechicería, en donde también están jugando exactamente lo mismo, e incluso un par de poemas de José Asunción Silva, que también retoma elementos de la ciencia ficción. Pero el gran problema o el gran asunto en estas primeras obras de mediados del siglo XIX, inicios del siglo XX, tiene que ver con los problemas entre la llegada de los elementos científicos
y las bases estructurales de la religión católica, principalmente pensando en espiritismos o principalmente pensando en valores religiosos conservadores. Eso es lo que ocurre a finales del siglo XIX y a iniciando el siglo XX. Siguiente, por favor. Lo que aparece después es la modernidad y la ciencia, es decir, hay una aparición de un discurso científico muchísimo más claro. Se están celebrando en América Latina y en esto coincide con otros países latinoamericanos como México, como Argentina o como Perú, que al principio de siglo se están celebrando los centenarios de las independencias. Estos centenarios de las independencias, de una u otra manera, lo que están mostrando o lo que presentan o lo que construyen es una idea del futuro. Es decir, por un lado se celebran los 100 años de las independencias, que ocurrieron en casi todos los países alrededor de 1800, 1810, por lo tanto en 1900, 1910 se hace la celebración del centenario y tiene una idea o la implantación de una idea de futuro, es decir, qué es lo que va a pasar en los próximos 100 años. Voy a seguir para no demorarme mucho, entonces la siguiente, por favor. En esta época salen las tres grandes novelas como iniciáticas de la ciencia ficción colombiana. Estas son tres reediciones que se hicieron hace poco tiempo, que son Una triste aventura de 14 sabios, de José Félix Fuenmayor, Barranquilla 2132, de José Osorio Lizarazo, y Viajes interplanetarios en cepelines, que tendrán lugar en el año 2009, de Manuel Francisco Slíger. Las tres novelas particularmente ocurren o son escritas en la costa de Colombia, es decir, en el lugar en donde se habían desarrollado, donde se había construido el puerto, en Barranquilla particularmente, donde se había construido el puerto y por donde estaba llegando la modernidad, es decir, el lugar por donde por donde estaban llegando los nuevos inventos, donde estaban llegando las nuevas sorpresas de la modernidad. En los tres casos son obras que están muy apegadas en el caso de José Félix Fuenmayor, a textos cercanos a Julio Verne. En el caso de José Osorio Lizarazo, es un texto mucho más apegado a algunos elementos de H.G. Wells. Es alguien que se queda dormido y se despierta en el año 2132 y hay un cambio radical dentro de la sociedad. Y en el caso de Viajes interplanetarios está mucho más apegado a las revistas pulp, es decir, es un héroe que es un héroe que está viajando en Zeppelin de planeta en planeta, teniendo aventuras muy a la manera de un space opera. Siguiente, por favor. Después tenemos un pequeño salto hacia 1960 y en 1960 empieza la implantación de la que será como las primeras obras de ciencia ficción per se. Es decir, las grandes obras, nosotros no hablamos de ciencia ficción antes porque son obras que no se consideran a sí mismas como de ciencia ficción, sino a partir de este momento, de 1960. Ya Germán Espinosa en algún punto había escrito un libro de cuentos que se llama La noche de la trapa, en 1962 más o menos, en donde hay unos cuentos que retoman elementos científicos también cercanos, en este caso H.G. Wells, pero a La isla del doctor Moreau. Pero es René Rebetés con sus libros La nueva prehistoria principalmente, y ellos lo llaman Amanecer, quien funda o se considera el padre de la ciencia ficción colombiana. Extrañamente, René Rebetés nace en Colombia, pero todos estos libros son publicados en México. Él tuvo un paso, René Rebetés es uno de los más importantes escritores de ciencia ficción de América Latina. Él tuvo un paso por Cuba, otro paso por México, y es en estos dos lugares en donde él empieza a implantar una idea de ciencia ficción especial. Y tiene que ver con el hecho de que nosotros como latinoamericanos no tenemos que ver nuestra ciencia ficción relacionada directamente como una copia de la ciencia ficción que se está haciendo en Estados Unidos o en Europa, sino que nosotros como latinoamericanos tenemos que entender que la forma de nosotros ver el mundo nos permite hablar de una ciencia ficción que él llamaría tercermundista, y esa ciencia ficción tercermundista lo que hace es darnos opciones diferentes, no como algo que está mal, sino como algo que nos permite ver cosas que la ciencia ficción de Estados Unidos o de Europa no se permite ver. Y es poner en diálogo, por ejemplo, la ciencia, el budismo zen, él tiene el libro sobre budismo, René Rebetés, o
también elementos como la toma de Yagé. Él tiene una película muy interesante que se llama La Magia, en donde está abordando eso. Sus libros, La Nueva Prehistoria y Ellos lo llaman Amanecer, son como los primeros grandes libros de ciencia ficción. Y simplemente puse esta pequeña cita en donde René Rebetés dice: la ciencia ficción es un ejercicio del ser, es una praxis, un abrir de ojos grandes, mucho más grandes, hasta abarcar una información revelada, una síntesis, un fogonazo enceguecedor que nos permita apreciar el milagro constante en el que vivimos. Es decir, para René Rebetés la ciencia ficción no es un género, es una forma de vida, y es una forma de vida de mirar la vida con ojos grandes. Posterior a estas obras de René Rebetés, La Nueva Prehistoria es del 60, ellos lo llaman Amanecer, ya es muy posterior, de la década del 90, pero entre estas dos obras aparecen otros autores como Antonio Mora Vélez, que en el 79 publica, antes, porfa, publica su libro Los Nuevos Iniciados, o Glitza, que es con un estilo muchísimo más cercano a las pulp norteamericanas y retoma muchos de los elementos prototípicos de la ciencia ficción estadounidense, europea y principalmente rusa, porque él es muy utopista dentro de sus textos. O también, mucho después, Orlando Mejía Rivera, con un cuento como El Asunto García, en donde presenta una idea de historia alterna, en donde en Colombia ocurrió en el 48 un magnicidio muy importante a un político que se llama Jorge Eliezer Gaitán, y en el cuento de Orlando Mejía Rivera hay un cambio en la historia. En vez de matar a Jorge Eliezer Gaitán, matan a Gabriel García Márquez. Entonces hay un cambio ahí particular en esta década del 60. Ahora sí, siguiente, por favor. Posteriormente me parece importante que en la década de los 90, empiezan a aparecer las primeras antologías. El primero es un libro de cuentos de ciencia ficción, que es el que está en la mitad, que es un concurso que se hizo en Bogotá, en donde aparecen 4 cuentos, que es la primera gran antología en los años 90, pero posteriormente en el 99 aparece la antología Contemporáneos del Porvenir de René Rebetés, justamente, que lo que hace es retomar todos los cuentos de ciencia ficción que se han escrito desde 1930 hasta 1999. Hasta ese momento es la primera antología, y la siguiente, y perdón por citarme a mí mismo, pero solamente se haría hasta 18 años después, con Relojes que no marcan la misma hora y Cronómetros para el fin de los tiempos, que intenta decir: ok, a partir del siglo XXI vamos a hacer una nueva ciencia ficción, y lo que estamos es estableciendo una nueva generación de ciencia ficción, ¿no? Que está justamente en estos libros de Relojes que no marcan la misma hora y Cronómetros de los fines de los tiempos. Siguiente, porfa. Y ya para hablar de la actualidad, estoy hablando del siglo XXI. La primera gran novela de ciencia ficción, que me parece que es un parteaguas total de la ciencia ficción colombiana, es Jiménez, de Luis Noriega, una novela del año 2000 que ganó el premio UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, y que se convirtió en una especie de hito de la ciencia ficción del siglo XXI. Es una novela que mezcla el policial, que mezcla elementos de biopolítica y que mezcla elementos de distopía para hacer una novela llena, repleta de un humor negro y totalmente paródico y de grandísima factura. Jiménez ha sido reconocida como una de las grandes novelas latinoamericanas de ciencia ficción. También hay otras novelas como Después de la ira. Aquí está el libro de Cristian Romero, pero es su primer libro de cuentos, que fue elegido Bogotá 39 y que Después de la ira del 2017 fue publicado en Alfaguara, pero también siguen apareciendo algunos textos como mucho más de aventura e incluso infantiles, como Los hombres que aterrorizaron al mundo, de Diego López Mera. Lo que ocurre desde el año 2000 en adelante es que son 20 años de muchísima producción. Estos son solamente algunos de los textos. Siguiente, por favor. Y para simplemente acercarnos muchísimo más, hay autores que actualmente están publicando de maneras muy particulares, muy propias y muy originales, y que han trascendido las fronteras. Dos de los casos que yo quiero presentar son de esta, que es la editorial que yo dirijo, que se llama Ediciones Vestigio, en donde aparecen un libro como Parásitos Perfectos, de Luis Carlos Barragán, que quizá es uno de los más importantes escritores, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, que incluso también es ilustrador y que ayudó a hacer la ilustración, una de las ilustraciones para este congreso, y publica este libro Parásitos Perfectos,
del que justamente la ilustración que está para este congreso es de un personaje que aparece en este libro de cuentos, y la autora Karen Andrea Reyes, que publica este libro llamado Sen-No, que es una combinación entre ciertos elementos de la ciencia ficción actual con budismo, siguiendo un poco la idea de René Rebetés y de otro tipo de conceptos. Siguiente, esto es de Vestigio, ¿no? Por ejemplo, son 2 ejemplos. Siguiente, por favor. También estamos publicando, el mismo Luis Carlos Barragán publica en Minotauro una novela que se llama Tierra contra Futuro, y yo quería mostrar estas 2 como ejemplos de cómo ya las editoriales importantes como Minotauro de Planeta o Alfaguara están publicando ciencia ficción, e incluso hay autores que normalmente escribían realismo que ahora están adentrándose dentro de la ciencia ficción. No son autores de ciencia ficción, son autores realistas reconocidos por sus novelas realistas de que han sacado durante 20 o 30 años, pero que ahora parecieran encontrar en la ciencia ficción un espacio interesante para construir sus novelas, como es el caso de Juan Carlos Garay con Borealis, que lo publica en Alfaguara, aunque este es uno solo de los casos. También está Juan Álvarez con Aún el agua, por ejemplo, pero hay una gran cantidad de textos. Y siguiente. Y la última que quería mostrar era que también hay una serie de editoriales independientes que se están creando, que son editoriales chiquititas, pero que empiezan a publicar 1 o 2 libros, y me parece muy bueno que ya hay una serie de editoriales pequeñas que lo que están haciendo es, ya dado que no encuentran algunos autores, porque muchos de los autores que están publicando en Alfaguara o en Planeta son autores que ya tienen un nombre consagrado, entonces lo que están haciendo muchos autores es crear sus propias editoriales o editoriales pequeñas que están tratando de compartir sus libros por medio de ediciones pequeñas y locales, como es el caso de Daniel Bravo, que publica esta novela llamada Niño Rata en la editorial Saíno, o Lina González en la editorial Fuego Fatuo, que publica su novela No hay cielo para tanta gente, ambos que salieron este año. El Niño Rata salió hace 2 meses y No hay cielo para tanta gente hace 8 meses. Pero estos son ejemplos de cómo la ciencia ficción sigue progresando y tiene como estos espacios, tanto editoriales independientes, pequeñas editoriales independientes dedicadas al género, como en el caso de Vestigio, o editoriales grandes que ya están incluso introduciendo autores de literatura más realista y están haciendo ciencia ficción. Y ya con eso termino porque sé que era cortito y me alargué un poco. Entonces, perdón por alargarme un poquitito. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y bueno, tenemos 2 minutos para preguntas. Perdón, me demoré mucho. No. ¿Alguien en la sala con alguna pregunta? ¿Alguien en Doy la prioridad aquí. Si alguien tiene, yo tengo una de la Pues, adelante. Es para Emily. ¿Cómo explicas las coincidencias temáticas entre las producciones de ciencia ficción del Caribe hispano, a pesar de las grandes diferencias en las historias políticas de Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana? Bueno. Vaya pregunta, ¿no? Sí. Una cosa que creo que habría que notar es que a pesar de las historias muy diferentes en términos de política del siglo XX, en el siglo XXI hay mucho, estos 3 países tienen mucho en común, ¿no? Están en una zona muy vulnerable al cambio climático, están sufriendo mucho con huracanes. También los 3 han vuelto, se han convertido o se han vuelto lugares con ingresos a base del turismo, que también están experimentando por distintas razones, pero crisis económicos y
donde hay mucha gente viviendo una vida con cierta precariedad, ¿no? Entonces, a pesar de que los sistemas políticos tal vez sean diferentes, tienen ciertos factores que los unen, además de coincidencias y sintonías en el ámbito cultural. La otra cosa es que en los 2000, con la llegada del Internet y hasta en Cuba, que llegando a los 2000 tiene una tasa de acceso al Internet muy bajo, pero comienza una circulación de textos y escritores de manera mucho más amplia, ¿no? Entonces, una cosa es el ambiente y el contexto sociopolítico ambiental, y otra es que es un momento en que muchos de ellos se leen entre sí, dialogan y leen a otros. También no es solo una burbuja. Hablo de comunidad, pero no es solo una burbuja. Comienzan a llegar y a ser accesibles escritores de fuera. No se debe olvidar tampoco la circulación de la cultura popular. No sé, un amigo dominicano hace poco me estaba hablando de la influencia de Star Trek en su vida, ¿no? Así que tienes una generación que está creciendo con esas influencias también. Basándome en esta pregunta y esa respuesta, me pregunto si hasta cierto punto la idea de dividir las ciencia ficciones por país frustra hasta cierto punto nuestra habilidad, ¿no? De encontrar las conexiones que se notan entre los diferentes países. Por ejemplo, tal vez un paraguayo está leyendo, por ejemplo, a un dominicano por internet y lo que lo está afectando más, ¿no? Es algo de otro contexto, o tal vez sea de Japón, ¿verdad? Puede ser manga o algo así. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de este lado, ¿no? De este diálogo transnacional, pues. Sí. Bueno, a lo mejor yo diría que esa es una tensión en que nos encontramos en este momento, en términos más amplios, ¿no? La tensión entre el ambiente nacional y sus contornos particulares y su contexto específico, y el hecho de que hoy en día circulan cosas con mucho más fluidez y más idiosincrasia. El local, ¿no? Ajá. Sí. No sé si Miguel o Rodrigo. Está ahí conmigo, pero no lo vemos. Puedes, a través de Internet, circulan una variedad de textos, pero no todos, y es un problema. Yo lo que creo que circulan más son los autores. Y al circular los autores, eso les da una manera de conectar mejor y conseguir las obras. Estoy empezando, por ejemplo, Christian Kent o Mónica Bustos, en el caso de Paraguay, han viajado. Bustos estuvo unos meses becada en México y, de hecho, una de sus novelas, Novela B, fue publicada por una editorial mexicana. Kent viene de publicar con otra editorial mexicana su último libro de poemas, Ave Lira. Entonces, creo que cuando los autores viajan y al estar en ese mundo, en ese contexto con otros autores, eso les da el acceso a esos libros pequeños de editoriales independientes, esos libros que no se pueden conseguir. Porque yo personalmente, yo no soy el escritor, ¿no? Solo como crítico, pero personalmente yo batallo mucho para conseguir las obras de Paraguay, excepto cuando voy a Paraguay. Cuando voy, entonces lleno la maleta y vienen, pero para conseguir obras desde aquí, yo estoy en Estados Unidos, en Kansas, para conseguir obras desde aquí de Paraguay es imposible. Paraguay no está en el circuito de buscalibre.com o en el circuito de amazon.com, entonces los libros no están disponibles en la red. Entonces es complicado
pero yo creo que otro factor, como dije, a tener en cuenta no es tanto la circulación de libros, sino la circulación de los escritores y el acceso que eso les da a conseguir libros por ahí por donde van. Urraza, por ejemplo, viaja mucho, más que por ser autor, por ser el CEO de su compañía de videojuegos, ¿no? De tecnología, entonces va a los Comic Cons, todo eso, y yo creo que eso le da la posibilidad de acceder a los textos. ¿Sí? Pasa. A ver, es que pensando en esta cosa como de la integración. Gabriela. y también de qué se alimentan, ¿no? Las personas que escriben, que creo que hay vasos comunicantes. O sea, por ejemplo, Luis Carlos Barragán, ahorita tú nos cuentas, Rodrigo. Por ejemplo, se alimenta de, no sé, Lin Margulis, ¿no? O Donna Haraway. Y tomando esto en cuenta, como estos paradigmas o estos conocimientos científicos que están circulando ahorita, y para irnos hacia el tema del simposio, ¿qué tan presente, por ejemplo, están estas nuevos acercamientos científicos y la idea de la naturaleza que ustedes encuentran? Porque siento que hemos hablado mucho como de la ciudad, de lo urbano, pero ¿qué tan presente está la naturaleza y estos intentos de cambiar el paradigma del acercamiento a la naturaleza en los textos que han encontrado ustedes? Y ya, eso es todo. No sabía que Gabriela estaba ahí. Hola, Gabriela, qué emoción. Bueno, perdón, me tomé la palabra, así emocionado porque vi a Gabriela. Bueno, no, lo que pasa es que yo quería hacer como varias respuestas muy rápidas sobre lo que habían hablado antes. Primero, me parece que es muy interesante pensar los textos como regiones, no tanto como países, porque cada región, recuerdo que hace poco publicamos, que fue algo que escribí, un libro de Eric Mota que se llama El Foso de Mabuya, y con él hicimos una especie de taller en donde hablaba de las categorías de la ciencia ficción a partir del afrofuturismo caribeño, y cómo el afrofuturismo caribeño, como una especie de forma de pensar la literatura, de pensar el paisaje y de pensar la ciencia ficción, estaba construyendo cosas similares. De lo mismo podríamos pensar de alguna forma de la ciencia ficción andina o de la ciencia ficción del cono sur, que de cierta manera tienen ciertos elementos que conjugan. No sé, la ciencia ficción de Uruguay, la ciencia ficción de Chile y de Argentina tienen ciertos elementos iguales, así como pasa con el Caribe y como pasa con el mundo andino. Por otro lado, quería hablar sobre lo de las editoriales independientes, que sí, justamente iba a citar a Gabriela sin saber que estaba ahí, que ella siempre habla de los libros de los libros de la mochila, ¿no? Entonces como que uno hace intercambios de libros que lleva en la maleta y que va hablando con otros y que va consiguiendo de manera por medio de amigos que viajan, pero esa circulación se da así. Tercero, y ya con la circulación me parece que se da así, y no sé, hace poco estaba hablando con los editores de Indómita Luz de Argentina, y ellos decían en una metáfora muy futbolística que a los editores nos toca jugar a cambiar monitas, ¿no? O sea, que monitas como los stickers del Mundial, del álbum del Mundial, y decíamos que, entonces decían, venga, yo tengo 3 autores, tengo los derechos de libros de 3 autores, y ustedes tienen los derechos de libros de otros 3 autores, ¿por qué no intercambiamos monitas como intercambiamos autores? O sea, puedo publicar tu libro y yo te dejo que publiques el mío. Entonces, ahí me pareció muy particular la metáfora de como editor hablando. Y tercero, y ya con esto cierro y no me demoro mucho más, me parece muy interesante cómo, de cierta manera, la forma de el acercamiento a la naturaleza justamente está tratando de modificar, construir, desarrollar, establecer formas dentro de lo social, de encontrarse con la naturaleza como un otro. Justamente acabo de terminar de leer las 2 novelas de Claudia Aboaf, El Rey del Agua y El Ojo y la Flor, y en ellas 2 aparecen extrañamente lo mismo que está hablando Luis Carlos Barragán en Parásitos Perfectos, sobre la diferencia entre una visión darwiniana de la humanidad y una visión mucho más parasitaria, estilo Lin Margulis, y cómo la visión parasitaria tipo Lin Margulis está creando sociedades y relaciones con la naturaleza totalmente diferentes. Hay que pensar que Claudia Boaf, por ejemplo, en este momento es alguien que está interviniendo activa y políticamente en lo que está ocurriendo con las quemas en el Paraná. Está también
hablando sobre las necesidades políticas de crear leyes para los humedales del Tigre y cómo esto está representado en la ciencia ficción. Entonces yo creo que la visión de la naturaleza que yo he encontrado es justamente un llamado de atención ante una naturaleza que está ocurriendo aquí y ahora. Pensemos en otra novela muy famosa como que se convirtió en un premio Phil de Guadalajara, como Mugre Rosa de Fernanda Trías, que es una novela claramente de ciencia ficción y que también está hablando de una crisis climática que ya no está puesta hacia el futuro, sino hacia el presente. Y esto está ocurriendo en los países latinoamericanos justamente porque esa relación con la naturaleza es inmediata. Una novela como Mugre Rosa está hablando justamente de esas necesidades, casi que de un apocalipsis que ya no se sitúa en un futuro, sino, como lo decía Ballard, en 5 minutos, dentro de 5 minutos, porque la crisis climática es algo que está ocurriendo en el aquí y el ahora, y el asunto ya no tiene que ver con construir o imaginar sociedades que están transformándose o que después del apocalipsis van a crear un nuevo mundo, sino formas de supervivencia a partir de lo comunitario. Y esas formas de lo comunitario se construyen desde sociología, desde antropología o también desde visiones biológicas como las de Lynn Margulis, en el caso que estoy dando de Luis Carlos Barragán o de Claudia Boaf, y cierro. Ya, no hablo más. Pues son las 5:10, al menos aquí en el Pacífico. Muchísimas gracias a nuestros 3 presentadores y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado siguiendo esta fantástica mesa. Terminamos de momento y en un ratito 20 minutos, volvemos para escuchar la plenaria y cerrar este fantástico simposio. Muchísimas gracias a todos. We are muted, so we can go whenever you're ready. Rachel? Okay, well, welcome to